Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, embarcándonos juntos en otra travesía por las profundidades de las conexiones humanas. Hoy nos sumergiremos en una historia que estoy seguro resonará con muchos de ustedes, una historia de esas que nos recuerdan el poder inquebrantable y la belleza serena de las amistades verdaderas. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y de esa amistad que a pesar del implacable paso del tiempo, de las insondables distancias y sí, quizás de las adversidades que la vida inevitablemente nos presenta, parece estar destinada a florecer eternamente. Si son nuevos por aquí, les invito cordialmente con el corazón en la mano, a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras historias y reflexiones. Darle al botón de suscribir es un pequeño gesto, casi un suspiro digital, que significa muchísimo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos toque sus corazones. Vamos a explorar hoy las entrañas de lo que verdaderamente hace que una amistad sea tan especial, tan resiliente, tan capaz de desafiar las leyes del tiempo y del espacio. ¿Son acaso las incontables experiencias compartidas, tejidas como un tapiz de recuerdos imborrables? ¿O es la confianza inquebrantable un pilar fundamental sobre el que se erige la certeza de que siempre habrá un apoyo? O quizás es esa comprensión tácita, ese lenguaje silencioso que trasciende las palabras y llega directo al alma. Con Hande y Kerem, creo firmemente que encontraremos una alquimia perfecta de todo esto y mucho más. Su historia es un testimonio viviente, un faro de esperanza, de cómo la amistad genuina puede ser nuestro ancla más firme en un mundo en constante y vertiginoso cambio, una luz que nos guía con calidez en los momentos de profunda oscuridad y una fuente inagotable de alegría y risas en los días más soleados de nuestras vidas. Empecemos, pues, por definir con mayor profundidad qué entendemos por amistad. No se trata, créanme, de tener simplemente a alguien con quien compartir una carcajada despreocupada o pasar el rato en la rutina diaria. La verdadera amistad se construye sobre cimientos sólidos, inamovibles, de respeto mutuo y profundo, de empatía sincera y, sobre todo, de una lealtad a toda prueba. Es esa persona a la que puedes acudir con tu alma desnuda, sin el menor temor a ser juzgado, aquella que celebra tus triunfos más grandes como si fueran propios, con una alegría desbordante y que, sin vacilar, te tiende la mano firme y cálida cuando tropiezas, cuando la vida te pone a prueba. Hande y Kerem, desde lo que nuestra imaginación y la esencia de su vínculo nos permiten percibir, encarnan estos valores más puros en cada faceta de su relación. Imaginemos por un instante sus inicios. Quizás sus caminos se cruzaron en la tierna infancia, compartiendo juegos sencillos y secretos confidenciales de niños, esos que solo los inocentes pueden guardar. O tal vez fue en la efervescente adolescencia, navegando juntos, hombro con hombro por las complejidades, las inseguridades y las maravillas de esa etapa de transición. O incluso, quién sabe, podrían haber sido almas gemelas que en un giro del destino, se encontraron en la madurez de la adultez, reconociéndose mutuamente como compañeros de viaje esenciales, almas destinadas a transitar juntas el sendero de la vida. Sea cual sea el origen exacto de su vínculo, lo verdaderamente crucial, lo que resalta con una fuerza arrolladora, es la profundidad insondable y la durabilidad asombrosa que su amistad ha demostrado tener. Pensemos ahora en los momentos clave, los hitos que marcan la evolución de cualquier amistad significativa. Están, por supuesto, las primeras etapas, ese periodo delicado donde se va construyendo la confianza mutua, paso a paso, descubrimiento a descubrimiento, y se van desgranando los intereses comunes, esos puntos de conexión que nos hacen sentir comprendidos. Luego, inexorablemente, llegan los desafíos, esos obstáculos que la vida nos pone en el camino y que, sin excepción, ponen a prueba la verdadera fortaleza de cualquier relación. Superar juntos una discusión importante, esas inevitables diferencias de opinión, aprender a ceder y a escuchar, apoyarse mutuamente en los momentos más oscuros, en las crisis personales o familiares que nos sacuden, o incluso lidiar con la cruel y a veces dolorosa distancia geográfica son, sin lugar a dudas, pruebas de fuego para cualquier amistad. La forma en que la amistad de Hande y Kerem se presenta, al ser bautizada con el evocador y poderoso título de La amistad que siempre vive, sugiere que han superado estos desafíos con creces, saliendo fortalecidos de cada uno de ellos. La vida de Hande y Kerem, al igual que la de todos nosotros, seguramente ha estado salpicada de instantes de júbilo y momentos de profunda melancolía, de altibajos que nos definen. Quizás han tenido aspiraciones profesionales diametralmente opuestas, han tomado caminos completamente distintos, han conocido otras personas que han marcado sus vidas de diferentes maneras. Pero a pesar de esas diferencias, a pesar de las divergencias, su amistad ha permanecido intacta, resiliente y vibrante.
Esto habla sin ambajes de una comprensión profunda, de una conexión que va más allá de las apariencias, de saber que pase lo que pase, haya sucedido lo que haya sucedido, siempre habrá un espacio seguro, un refugio y un apoyo incondicional esperándolos. Pensemos ahora en la comunicación en una amistad de esta magnitud. No se trata en absoluto de hablar solo de trivialidades, de intercambiar información superficial. Se trata de tener conversaciones que lleguen al alma, de ser capaces de sincerarse sobre sus miedos más profundos, sus esperanzas más anheladas, sus decepciones más amargas. Es saber escuchar activamente con atención plena, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estando ahí, presente, ofreciendo tu oído y tu corazón. Y es también esa comunicación no verbal, esa mirada cómplice que lo dice todo, ese gesto de consuelo que acaricia el alma, esa risa compartida que resuena más fuerte y más sincera que 1000 palabras. La empatía, ese don maravilloso de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor como propio, de comprender y compartir su alegría, es otro pilar fundamental, un cimiento indispensable para que una amistad crezca y se fortalezca con el paso del tiempo. Cuando uno de ellos está sumido en la tristeza, en el desánimo, el otro sabe instintivamente cómo animarlo, cómo ofrecerle una perspectiva diferente, cómo recordarle su propia fortaleza interior, esa que a veces se olvida. Y cuando uno está en la cima, celebrando un triunfo, el otro se alegra genuinamente compartiendo esa felicidad sin sombra de envidia ni atisbo de recelo. La confianza, sin duda alguna, se erige como uno de los aspectos más importantes, el pilar maestro de cualquier relación duradera. Saber que puedes contar con esa persona en las circunstancias más adversas, que tus secretos más íntimos están a salvo, que tus vulnerabilidades más profundas serán tratadas con el máximo cuidado y respeto, es un tesoro invaluable. Esta confianza no se construye de la noche a la mañana, es un proceso gradual, paciente, un camino que se forja a través de la honestidad constante, la coherencia en las acciones y el apoyo mutuo incondicional. La persistencia y la longevidad de su amistad sugieren, con meridiana claridad, que Ande y Kerem han cultivado esta confianza de manera ejemplar a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de experiencias, nos preguntamos, podrían haber compartido para tejer un vínculo tan fuerte? Podrían haber sido viajes inesperados que los llevaron a descubrir el mundo y a descubrirse a sí mismos, celebraciones importantes de la vida, momentos de alegría compartida que se multiplicó al ser vivida juntos, momentos de soledad que se volvieron infinitamente más llevaderos por la simple y reconfortante compañía mutua. Quizás incluso algún emprendimiento o proyecto conjunto que los unió aún más en la consecución de un objetivo común. Cada una de estas vivencias, cada instante compartido, va tejiendo pacientemente el intrincado tapiz de su amistad, creando recuerdos compartidos que se convierten en tesoros que atesorarán por siempre. La individualidad, el respeto por la identidad propia y la del otro, también juega un papel crucial en una amistad duradera y saludable. Una amistad genuina no busca absorber al otro, no pretende diluir su esencia, sino complementarlo, enriquecerlo. Ande y Kerem, a pesar de su profunda conexión, a pesar de su vínculo casi simbiótico, probablemente tienen sus propias vidas, sus propios círculos sociales, sus propias pasiones y proyectos individuales. Y eso, créanme, es sumamente saludable. Es lo que permite que se aporten cosas nuevas el uno al otro, que se inspiren mutuamente a crecer y a explorar nuevas facetas de sí mismos, y sobre todo, que mantengan viva y vibrante la chispa de la relación. Además, pensemos en la adaptabilidad, en la flexibilidad. Las personas cambian, evolucionan, y las circunstancias de la vida también se transforman de manera constante. Una amistad que siempre vive es, por definición, una amistad que se adapta, que es capaz de fluir con los cambios, que es flexible. Es una amistad que entiende que las necesidades y las prioridades pueden variar radicalmente con el paso del tiempo. No se aferran a una versión pasada de la relación, a una imagen estática, sino que permiten que evolucione, que se reinvente, manteniendo siempre el núcleo de su conexión intacto, la esencia de lo que los une. En muchas relaciones, incluso en las más aparentemente sólidas, la comunicación puede deteriorarse con el tiempo, o la monotonía de la rutina puede apagar gradualmente la llama que una vez ardió con fuerza. Pero si la amistad es verdaderamente profunda, si el vínculo es genuino, ambos encuentran, de manera casi instintiva, maneras creativas y efectivas de conectar. Ya sea a través de una llamada telefónica inesperada en un momento crucial, un mensaje de texto que dice simplemente pensé en ti, o una visita sorpresa que ilumina un día gris, el esfuerzo consciente y continuo por mantenerse en contacto es clave, es la savia que nutre la relación.
La expresión misma la amistad que siempre vive nos da a entender, de forma contundente, que Ande y Kerem han dominado a la perfección este arte de mantenerse conectados, de preservar su vínculo a través de los años. Consideremos además la importancia vital del perdón. En cualquier relación humana, en la intersección de dos vidas, habrá inevitablemente momentos de desacuerdo, de malentendidos, de pequeñas o grandes heridas. La capacidad de perdonar, de dejar ir las rencillas, de comprender que los errores son parte de la condición humana, y de seguir adelante, es esencial para la longevidad y la salud de cualquier amistad. Si Ande y Kerem han logrado que su amistad siempre viva, es porque, sin duda, han sabido navegar por estas aguas turbulentas con gracia, con comprensión y con una voluntad inquebrantable de preservar su vínculo. La honestidad, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mensaje puede ser incómodo, es otro pilar fundamental e irreemplazable. Ser capaz de decir la verdad, aunque pueda resultar dolorosa o incómoda en el momento, pero siempre con tacto, con la intención genuina de ayudar al otro y de fortalecer la relación, es una señal inequívoca de una amistad madura, sólida y digna de toda confianza. Si Ande puede ser honesta con Kerem, y Kerem con Ande sin temor a herir profundamente, sin miedo al rechazo, eso fortalece enormemente su vínculo, creando una atmósfera de seguridad y autenticidad. Pensemos también en los valores compartidos. Tener una base de valores similares, ya sea en cuanto a la importancia de la familia, la ética en el trabajo, la noción de justicia o la visión general de la vida, facilita enormemente la comprensión mutua, la conexión a un nivel más profundo y la toma de decisiones conjuntas. Aunque sus caminos puedan diferir en muchos aspectos, quizás comparten una visión del mundo, una brújula moral, que los une de manera indisoluble. La presencia física, aunque no siempre es posible, sigue siendo importante. En la era digital en la que vivimos, las videollamadas, los mensajes de voz y las redes sociales han democratizado y facilitado enormemente la comunicación a distancia. Sin embargo, nada, absolutamente nada, reemplaza completamente el abrazo cálido y reconfortante, la mirada de cercanía que transmite seguridad, la simple y poderosa presencia del otro a tu lado. Si su amistad ha perdurado a pesar de la distancia, es muy probable que hayan sabido compensar la ausencia física con un esfuerzo adicional, constante y creativo, por estar presentes en la vida del otro de alguna manera significativa y memorable. La admiración mutua es otro ingrediente poderoso, casi mágico, que alimenta y enriquece una amistad. Admirar las cualidades únicas del otro, sus talentos, su carácter, su forma particular de ver y abordar la vida, alimenta la relación y crea un ciclo virtuoso de aprecio. No se trata de idealizar al otro, de ponerlo en un pedestal, sino de reconocer y valorar genuinamente lo que hace a esa persona especial, única. Si Ande admira a Kerem por sus virtudes y Kerem a Ande por las suyas, esto crea un ciclo positivo de aprecio, respeto y amor fraternal. La historia de Ande y Kerem, encapsulada en ese título tan evocador y prometedor, la amistad que siempre vive, nos invita, de manera muy especial, a reflexionar sobre nuestras propias amistades. ¿Tenemos en nuestras vidas a personas que podemos considerar como amigos que siempre viven? ¿Estamos cultivando esas relaciones con el cuidado, la atención y el amor que merecen? A veces en el torbellino del ajetreo diario, en la vorágine de nuestras vidas, damos por sentadas a esas personas especiales, a esos tesoros humanos, y es fundamental recordarles, una y otra vez, lo importantes que son para nosotros, lo mucho que significan en nuestro camino. La historia de Ande y Kerem, con ese título tan cargado de significado y esperanza, es un recordatorio poderoso y conmovedor de que las relaciones humanas verdaderas, las amistades auténticas, son un tesoro incalculable, un don precioso que debemos proteger y cultivar. Son un reflejo de quienes somos en nuestra esencia más pura, de cómo hemos crecido y evolucionado a lo largo del tiempo, y sobre todo, de las personas maravillosas que nos han acompañado en nuestro viaje, que han caminado a nuestro lado. Son un bálsamo para el alma, una fuente inagotable de fortaleza en los momentos de debilidad y, sin duda alguna, un motivo constante para sonreír y agradecer. En resumen, hemos explorado hoy, con gran detenimiento y desde diferentes ángulos, los pilares fundamentales que sostienen una amistad duradera, profunda y verdaderamente significativa: la confianza ciega y absoluta, la honestidad radical pero compasiva, la empatía profunda y sincera, la comunicación abierta y sin filtros, el respeto mutuo inquebrantable, la capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios, y el poder sanador del perdón. La historia de Ande y Kerem, con ese título tan evocador que resuena en el alma, nos sugiere, con una fuerza arrolladora, que han logrado cultivar todas estas cualidades con maestría, creando un vínculo que trasciende las barreras del tiempo y las imposibilidades de las circunstancias.
Su amistad es un faro de luz en la noche, una inspiración para todos nosotros sobre lo que realmente significa tener un amigo de verdad, alguien con quien la vida, en todas sus facetas, es simplemente y maravillosamente mejor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta profunda reflexión. Espero sinceramente que les haya parecido tan inspirador y conmovedor como a mí me resulta escribirlo y contarlo. Me encantaría enormemente saber sus opiniones, sus pensamientos y, por supuesto, sus propias experiencias. ¿Tienen ustedes alguna amistad que consideren que siempre vive, que desafía el tiempo y la distancia? ¿Qué es lo que hace especial a esa amistad en sus vidas, que la hace única e irreemplazable? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas. Y ahora, la parte que sé que muchos esperan con ansias: si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo valioso, si simplemente han disfrutado de esta conversación íntima y sincera, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas que aman. Quizás les llegue al corazón, les toque una fibra sensible y les anime a contactar a alguien especial en sus vidas, a reconectar o a fortalecer un vínculo existente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en este espacio, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más conexiones humanas. Hasta entonces, cuídense mucho y cultiven sus amistades.